capítulo 17, Lucas 17, vamos a leer desde el verso 11 hasta el verso 19. Lucas 17, versículos 11 al 19. Y antes de que leamos la palabra de Dios, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que abra nuestro entendimiento, abra nuestra comprensión de su palabra, para que podamos realmente recibirla como palabra de Dios para nuestra vida. Nuestro buen Señor, queremos ir una vez más a ti, para decirte cuán grande eres, para agradecerte por tu amor infinito por nosotros, para decirte que si nosotros te amamos es porque tú nos amaste primero. Gracias, Señor, porque enviaste a Jesús a morir en una cruz por nuestros pecados. Y también gracias porque Él resucitó y Él subió a los cielos y Él está sentado a la diestra tuya para interceder por su iglesia día y noche. Gracias también porque tú has enviado tu Santo Espíritu, que está en medio de nosotros y habita en nosotros, y que nos ha sellado de tal manera que sabemos que somos tuyos y nada, absolutamente nada, nos separará de tu amor. Padre, y ahora, como tu pueblo redimido, venimos delante de ti para escuchar tu voz. Queremos, Señor, oír con atención lo que tú tienes para nosotros hoy. Queremos, Señor, que tu palabra inflame nuestro corazón. Queremos que tu palabra nos mueva a una consagración más intensa. Padre, te necesitamos tanto. Porque hay tantas cosas en nuestras vidas que no están bien. Muchas cosas, Señor, que callamos. Muchas apariencias que queremos presentar. Pero tú nos conoces tal como somos. Así que, Señor, una vez más, habla a tu pueblo. Queremos oírte con atención. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Lucas 17, entonces, verso 11 dice: Aconteció que, yendo a Jerusalén, pasaba por Samaria y Galilea. Cuando entró en una aldea, salieron a su encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Vayan, muéstrense a los sacerdotes. Aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, volvió glorificando a Dios en alta voz, y se postró sobre su rostro a los pies de Jesús, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No eran 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? ¿No hubo quien volviera y diera gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo: Levántate, vete, tu fe te ha salvado. Hace un tiempo escuché una historia muy relacionada con este texto que acabamos de leer. Era acerca de un hombre que tenía un amigo médico, y este médico trabajaba en Oriente. Y este médico le envió a su amigo una fotografía de un paciente que por una cirugía le habían removido sus labios. Y en la foto este hombre aparecía con una sonrisa enorme y muy bella. Y este cirujano le contó a su amigo que se trataba de un leproso. Y que este leproso que había sufrido esta cirugía, un día le comentó al médico que estaba muy agradecido a Dios por tener lepra. Aunque el médico le respondió: ¿en serio? ¿Y por qué? Y este hombre le dijo: si no hubiera sido por mi lepra, nunca me hubiera encontrado con usted. Y si nunca me hubiera encontrado con usted, usted nunca me hubiera hablado de Jesús. Ahora yo conozco a Jesús
como el Señor y el Salvador de mi vida. Este médico, este cirujano, que también era un cristiano, no solamente se preocupaba por la salud física de sus pacientes, sino también se preocupaba por su salud espiritual. Y vemos a un hombre que sufría una terrible enfermedad, que a pesar de esa enfermedad, él estaba agradecido a Dios. A pesar de que todo resultaba mal en su vida, por causa de esta enfermedad, él estaba agradecido a Dios. ¿Qué haces cuando algo malo te sucede? ¿Vas a Jesús? Cuando sucede algo malo en tu vida, ¿qué es lo que haces? Y cuando Jesús te ayuda, cuando Jesús responde a esa solicitud tuya que le hiciste tan intensamente, ¿le agradeces? Muchos van a Dios en busca de ayuda cuando están en problemas. Pero tristemente son pocos los que vuelven agradecidos a Dios cuando sus problemas ya han sido solucionados. En el pasaje que está delante de nosotros tenemos esto ejemplificado en la vida de 10 leprosos. Y nos dice Lucas que los 10 fueron sanados, pero solo uno regresó a dar las gracias a Jesús. ¿Qué le hizo volver? ¿Por qué los otros 9 no regresaron? Pero con estas preguntas en mente, el tema del sermón para hoy es el siguiente. ¿Quién regresará y dará gloria a Dios? ¿Quién regresará y dará gloria a Dios? Y lo primero que el texto nos presenta es la desesperación de 10 leprosos. Lucas comienza en el verso 11, situándonos contextualmente, y nos dice que Jesús va rumbo a Jerusalén. Y él está pasando por Samaria y Galilea. Podríamos decir que Jesús estaba prácticamente en la frontera de ambas regiones. Y sabemos también, por lo que nos dice Lucas en el capítulo 9, que Jesús va rumbo a Jerusalén porque él va rumbo a la cruz. Él va rumbo a la muerte, él va en dirección a su sacrificio en la cruz del Calvario. Y nos dice Lucas que llegando a cierta aldea, le salen al encuentro 10 hombres leprosos que se paran a cierta distancia de Jesús. Ahora es interesante y necesario entender que la lepra en tiempos bíblicos abarcaba una serie de enfermedades a la piel. No era solamente la enfermedad de Hansen, que es la que nosotros conocemos como la lepra. Abarcaba un montón de otras afecciones a la piel. Incluso se entendía por lepra ciertos hongos, cierto moho que aparecía dentro de una casa. Eso también era considerado lepra. Si ustedes van a Levítico capítulo 14, donde está toda la regulación acerca de la lepra, van a encontrar eso. Entonces, en términos generales, la lepra significaba ¿qué cosa en tiempos bíblicos? Contaminación, impureza, inmundicia. Aquel que era afectado por lepra era expulsado del pueblo, era sacado de en medio de la sociedad, perdía todo tipo de contacto social, perdía su trabajo, perdía sus posesiones, perdía su familia, etc. Y como era un inmundo, él debía permanecer lejos, fuera de todo contacto humano. Las personas sanas, de hecho, tenían absolutamente prohibido acercarse a un leproso. No podían acercarse a un leproso. No es entonces inusual notar que hay 10 de estos, 10 leprosos, que permanecen juntos. Siendo los 10 inmundos, siendo los 10 excluidos de la sociedad, solamente se tenían los unos a los otros. No tenían a nadie más. Pero Lucas nos dice que estos 10 leprosos salieron al encuentro de Jesús. No se nos dice cómo ellos supieron que Jesús estaba allí. No se nos dice por qué sabían que Jesús estaba en esa aldea. Pero vinieron a Jesús. Y lo más probable es que vinieron a Jesús con la esperanza de ser sanados. Ya vimos en el capítulo 5 de Lucas que Jesús había sanado a un leproso en Galilea.
Es muy probable que estos 10 habían oído acerca de esa sanidad y ellos querían experimentar lo mismo. Ellos querían ser sanados de la misma forma como lo había sido aquel leproso en Galilea. Y Lucas nos dice que ellos se pararon de lejos y alzaron la voz: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Fíjense que ellos respetaban su condición de inmundos. Ellos sabían que no podían acercarse a nadie. Por eso, desde cierta distancia, es decir, desde lejos, ellos clamaron, ellos gritaron a Jesús. Y su clamor fue bien sencillo: misericordia, misericordia. Leprosos clamaron a Jesús por ayuda. Y su clamor es un buen ejemplo de la manera en que los pecadores necesitados debemos clamar a Dios. Es un buen ejemplo de cómo nosotros debemos gritarle a Jesús cuando estamos en necesidad. ¿Cómo pedimos la ayuda de Dios en tiempos de necesidad? ¿Cómo pides tú ayuda a Jesús, ayuda a Dios cuando estás sufriendo, cuando estás en una necesidad muy grande? Sea esta necesidad física o sea una necesidad espiritual. ¿Cómo clamas a Dios cuando estás en medio de la necesidad, en medio de los problemas? Cuando clamamos a Jesús, debemos saber que Él es capaz de ayudarnos en nuestras horas más grandes de necesidad. Ahora los leprosos, nos dice el texto, le llamaron Maestro. Con ello reconocieron ¿qué cosa? El señorío de Jesús y se pusieron como siervos de Él. Porque este concepto maestro va más allá de ser un profesor, alguien que enseña. El concepto bíblico de maestro es alguien que está en un sitial, en una posición de autoridad sobre los otros. Entonces ellos claman y le dicen: Maestro, ten misericordia de nosotros. Fíjense que ellos no pidieron como si merecieran alguna cosa. Tampoco esperaron hacer algo bueno para que así Dios les diera lo que ellos estaban pidiendo. Es decir, no esperaron hacer algo bueno para merecerse el favor de Jesús. No. Ellos solo pidieron: ten misericordia de nosotros. Jesús, ten misericordia de nosotros. Y aquí esta palabra, misericordia, implica mostrar preocupación por alguien que se encuentra en una tremenda necesidad. O sea, la palabra ya lo describe todo, la palabra ya lo dice todo. Jesús, ten misericordia. Mira cómo estamos, mira cómo estamos. Y ciertamente ellos estaban en una trágica necesidad. Ahora fíjense que este es el tipo de clamor que Dios ama responder. Cuando desesperados clamamos a Dios en nombre de Cristo, Dios responde. ¿Crees eso? ¿Crees en eso? Pues entonces, en primer lugar, la desesperación de 10 leprosos. En segundo lugar, el texto nos muestra la inusual instrucción de Jesús. La inusual instrucción de Jesús. Fíjense que el texto nos dice en el verso 14, cuando Él los vio. Qué maravilloso, cuando Él los vio. Esa mirada de Jesús. Ellos clamaron por misericordia y Jesús los vio. ¿Has experimentado la mirada de Jesús en tu vida? ¿Has por la fe visto sus ojos? Esa mirada de Jesús lo dijo todo. Él escuchó su clamor. Pero inmediatamente Jesús les dice algo que nos parece a simple vista extraño, algo muy raro. Jesús les dice en el verso 14, vayan, muéstrense a los sacerdotes. Fíjese, no hubo ninguna expresión como, muy bien, tendré misericordia de ustedes. O Jesús no les dice, quiero que sean limpios, sean limpios. Jesús no dice nada de eso, sino que les dice, vayan y muéstrense a los sacerdotes. Ahora, si vamos a Levítico 14,
donde están las normas acerca de la lepra, podemos ver que el sacerdote cumplía una función como de inspector de salud, por así decirlo. Aquel que tenía llaga de lepra en su piel debía presentarse ante el sacerdote lo apartaba de la sociedad y esperaba cierta cantidad de días, 8 días, y si la llaga volvía a brotar, definitivamente quedaba excluido de la sociedad. Pero si la llaga era sanada después de esos 8 días, el afectado debía cumplir ciertos rituales de purificación, entonces el sacerdote lo declaraba limpio. Entonces fíjese, ¿cuál era la función del sacerdote en este sentido? Declarar a una persona limpia o declarar a una persona inmunda. Era el representante de la ley de Dios. Y los que estaban inmundos quedaban completamente excluidos de la comunión con el pueblo de Dios. Entonces fíjense cómo estos leprosos vivían ciertamente una existencia miserable. Sus cuerpos estaban dominados por una enfermedad que los dejaba incapacitados. Y sumado a este dolor físico, imagínense, ellos sufrían el rechazo total de sus pares. Eran excluidos por sus pares. Al ser diagnosticados, al ser constatados que ellos tenían lepra, ellos eran cortados del amor de su familia y eran cortados también de la adoración pública. Ya no podían congregarse. Ser un leproso era estar separado de la sociedad, estar separado del pueblo de Dios. Y solo el sacerdote podía, luego de examinarlos, declararlos limpios. Y solo entonces ellos podían ser reintegrados a la comunión, tanto familiar como del pueblo de Dios. Entonces, nos dice Lucas, Jesús los envía al sacerdote y nos dice que mientras iban, fueron limpiados. Debe haber sido una escena impresionante. Los 10 oyen a Jesús, vayan, muéstrense al sacerdote, van rumbo al sacerdote y uno mira al otro y dice, oye, mira tu mano y mira tu cara. Estamos limpios, estamos sanos. Y comenzó la alegría. Estos hombres fueron sanados por el poder de Dios. Y sucedió por la palabra de Jesús. ¿Crees en el poder de la palabra de Dios? Que muchas veces, cuando estamos en problemas, creemos en el poder de otro tipo de ayuda. Oh, me siento profundamente deprimido. El único que puede ayudarme es un psicólogo. Oh, tengo problemas familiares. Lo único que puedo hacer es ir a un consejero matrimonial. Pero creemos en la palabra de Jesús, que Él es poderoso, que Él puede cambiar nuestra vida, que Él puede restaurar aquello que está completamente destrozado, que Él puede reintegrar aquello que está desintegrado. Creemos en eso, ¿no? Fíjese que la palabra de Jesús es la misma palabra que creó los cielos y la tierra a partir de nada. Es la misma palabra que sanó a estos 10 leprosos. Es la misma palabra que sanó a muchas personas. Es la misma palabra que al ser predicada produce nueva vida. Querido, creen con todo tu corazón en la palabra de Dios. No dudes del poder de la palabra de Dios. La palabra de Dios da vida a los muertos. La palabra de Dios es eterna. La palabra de Dios sana. La palabra de Dios restaura. Vemos entonces la desesperación de 10 leprosos, la inusual instrucción de Jesús y por último, la respuesta de salvación de uno de los 10.
la respuesta de salvación de uno de los 10. Fíjense que hay algo más en esta historia, que si no lo notamos, vamos a perder la esencia de lo que Jesús hizo aquí. Estos 10 hombres habían sido declarados inmundos debido a su lepra. Y esa inmundicia estaba establecida, como hemos visto, en la ley de Dios. Estaba bien clara ahí en la ley de Dios. Y cuando Jesús los envía al sacerdote, fíjese lo que está haciendo, los está enviando de vuelta a la ley de Dios. Para que ellos entiendan una cosa. El sacerdote solo puede declararlos limpios o impuros. Pero el sacerdote no tiene poder alguno para restaurarlos. El sacerdote no puede hacer nada por ustedes. Solo puede declararlos limpios o impuros. Ellos necesitaban entender que era la palabra de Jesús la que los sanaría y que era solo Jesús quien podía purificarlos. Y esa era la mayor de las bendiciones. Porque ese es el Evangelio. Jesús nos envía de vuelta a la ley para que entendamos que la ley por sí misma nunca nos va a salvar. Si tú intentas cumplir la ley, jamás la vas a cumplir según la perfección que Dios ha establecido. Y hay muchos padres cristianos que se equivocan cuando enseñan a sus hijos respecto de la fe, porque le enseñan un conjunto de reglas. Tienes que ser bueno, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto otro. Lo único que estás haciendo es dejar a tu hijo o a tu hija sin posibilidad alguna de salvación. Porque por nosotros mismos no podemos ser salvos. La ley nos muestra nuestra inmundicia. La ley nos muestra nuestra inhabilidad total. Y nos dice que jamás por nosotros mismos podremos alcanzar la salvación. Pero la ley nos dice, la palabra, también es un pedagogo que nos lleva a Cristo, como fue el caso de uno de los 10 leprosos. Lucas nos dice en el verso 15, entonces uno de ellos, al ver que fue sanado, volvió glorificando a Dios en alta voz. Uno de ellos volvió a Jesús, dando a Dios la gloria en alta voz. Este hombre, al ver que había sido sanado, no siguió su camino rumbo al sacerdote, sino que regresó a los pies de Jesús, dando gloria a Dios. Ahora, ¿por qué lo hizo? El verso 16 nos da la respuesta. Y se postró sobre su rostro a los pies de Jesús, dándole gracias. Él debía dar gracias por su sanidad. Él debía dar gracias porque había sido curado. Y aquí vemos la respuesta adecuada cuando recibimos de Dios la misericordia que le pedimos. Ahora fíjese, este hombre que regresó a Jesús hizo una evaluación que surgió a partir de su desesperación. Él estaba desesperado, afectado por esta enfermedad, terriblemente oprimido. Él es sanado y él dice, fui sanado. ¿Pero fui sanado por qué? Por la palabra de Jesús. Entonces tengo que volver a Jesús a darle gracias por lo que él hizo. Pero es sorprendente que fue el único de 10. Solo un hombre de 10 regresó para dar las gracias. Y esto fue sorprendente incluso para el mismo Jesús. Fíjense en el verso 17. ¿No eran 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿Dónde están los 9? Porque solamente uno volvió a dar las gracias. ¿Dónde están los demás?, se preguntó Jesús. Ahora, por lo que sabemos, Jesús nunca volvió a ver a estos 9. Nunca vinieron a Cristo.
La Biblia no nos dice exactamente por qué estos 9 leprosos nunca regresaron, pero la razón no es difícil de descubrir. Aparentemente, aunque estos hombres eran lo suficientemente religiosos para saber dónde había un sacerdote, porque ellos tenían que presentarse delante de un sacerdote, según lo que Jesús les había dicho, y así realizar el ritual de purificación, los corazones de estos 9 hombres nunca se deshicieron por la gracia inmerecida que habían recibido. Fueron felices al experimentar la sanidad, fueron felices cuando fueron purificados, pero nunca se vieron a sí mismos como receptores de una misericordia inmerecida. Porque si lo hubieran hecho, ciertamente hubieran regresado a agradecer a Jesús. Pero no lo hicieron. No volvieron. Fíjense, llamaron a Jesús maestro, pero lo trataron como un siervo. Jesús, tú tienes que hacer lo que yo te pido. Pensaron que no le debían nada a Jesús, ni siquiera una pequeña acción de gracias. Pero lamentablemente, esto es lo que la mayoría de las personas parece pensar. Cuando vemos que 9 de cada 10 personas se olvidan de agradecerle a Jesús, estamos presenciando ¿qué cosa? Un pequeño cuadro de toda la humanidad. ¿Hay algún pecado más característico en la humanidad caída que la ingratitud? Mira tu propio corazón. Sé sincero, sé sincera contigo mismo. ¿No hay un pecado más común en nosotros que la ingratitud? De hecho, el apóstol Pablo dice en Romanos, porque habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron las gracias. Y en otra parte, el apóstol Pablo, cuando le escribe a Timoteo, su segunda carta, en el capítulo 3, y él describe los últimos tiempos, él describe que los hombres de los últimos tiempos se van a caracterizar por ser ingratos, malagradecidos. Nosotros muchas veces nos inclinamos a pensar que la ingratitud es un pecado poco relevante o es un pecado relativamente menor. Pero en realidad la ingratitud es uno de los peores pecados en la Biblia. Porque la ingratitud es una forma de decir que Dios nos debe lo que Él nos da. Y que nosotros no le debemos nada a cambio. Por lo tanto, fíjense, es una inversión total de nuestra verdadera posición delante de Dios. ¿Y cuál es nuestra verdadera posición delante de Dios? Dios no me debe absolutamente nada. Pero yo le debo a Él absolutamente todo. La ingratitud también es un asalto directo a la gloria de Dios. Cuando no agradecemos a Dios por sus bendiciones, le estamos negando la gloria que solo Él merece. Y estos pecados son demasiado comunes en la iglesia, donde es casi tan probable que escuchemos a personas quejándose por sus problemas, quejándose por sus circunstancias, pero también alabando a Dios. ¿Tú cuentas las bendiciones de Dios en tu vida? ¿Y agradeces a Dios por ellas? ¿Te has puesto a pensar en todas las bendiciones que Dios te da? ¿Recuerdas agradecer a Dios por tus pruebas, por tus problemas, por tus dificultades, confiando en que Dios va a usar esos problemas, esas dificultades, para hacerte crecer en santidad? ¿O das por sentado a Dios, olvidando alabarle por todo lo que Él hace, y refunfuñas, alegas cada vez que algo te sale mal?
Estas son preguntas importantes porque si la respuesta a este milagro de Jesús es representativa de la raza humana, fíjense, el 90% de las personas nunca agradecen a Dios. Ahora el texto nos dice que hubo un hombre que entendió bien y encontró su alegría en Jesús. Tan pronto como vio que su piel estaba limpia, que estaba sanada, este hombre comenzó a regresar. Fue donde Jesús dando gracias. Y fíjense, lo hizo de inmediato. Él no esperó a reunirse primero con los sacerdotes para que pudiera ser declarado limpio, sino que él volvió inmediatamente a Jesús. Este hombre entendió, lo primero, tengo que agradecer a Jesús por lo que él acaba de hacer en mi vida. Y lo hizo con alegría, lo hizo con espontaneidad, lo hizo en alta voz y gritaba alabanzas a Dios. Y esto es lo que debemos hacer cada vez que Dios nos sana de alguna cosa en nuestra vida. Cuando nos rescata, cuando nos bendice, tenemos que dar gloria a Dios con gratitud. Y tenemos que hacerlo de inmediato, antes que nos olvidemos de agradecer. Ahora fíjense que la manera de protegerse contra el pecado de la ingratitud es seguir el ejemplo de este 10º leproso, y debemos regresar dando gracias a Dios en cada ocasión cuando Él nos bendice. Cada vez que el sol amanece. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero yo me he dado cuenta de algo. Hay una persona en esta iglesia, hay un oficial de esta iglesia, que cada vez que ora, él agradece por el día que el Señor le da. Y siempre lo hace. Tal vez no se da cuenta, pero yo que soy su pastor me doy cuenta. ¿Qué está demostrando él con su corazón? Que está agradecido, que no da por sentado el vivir un día más. Que él entiende, no es solo un día más, es el Señor que me lo dio. Cada vez que nos sentamos a comer, porque nos sentamos a comer aquello que Dios nos ha proporcionado. Cuando Dios restaura una relación rota, una amistad, una relación padre-hijo, un matrimonio, nos sentamos a agradecer. Cada vez que sentimos la presencia de Dios en nuestro día a día, en nuestro trabajo diario, nos sentamos a agradecer a Dios. Cada vez que experimentamos algún tipo de bendición de parte de Dios, debemos hacer ¿qué cosa? Expresar nuestra sincera gratitud a Dios, alabando su nombre. Sin embargo, solo vamos a hacer eso si entendemos que no merecemos nada de Dios. Y que todo lo que Dios nos da es por gracia. Ahora, Lucas llama especialmente nuestra atención sobre el hecho de que aquel que regresó era un samaritano. Verso 16 dice, y este era samaritano. En otras palabras, el primero y el único que regresó dando gracias fue la última persona que un judío esperaba que haría algo importante. Judío jamás pensaría que un samaritano iba a hacer algo ejemplar, algo digno de imitación. Porque los samaritanos eran primos de los judíos y ellos solamente seguían el Pentateuco, es decir, los primeros 5 libros de la Biblia, y no todo el Antiguo Testamento. También tenían su propio lugar de adoración en el monte Gerizim. Ellos no adoraban en Jerusalén como el resto. Y debido a que los samaritanos no pertenecían a la comunidad del pacto, los judíos, por lo general, en el tiempo de Jesús, no tenían contacto con ellos, no se asociaban con ellos. ¿Se acuerdan de Jesús con la mujer samaritana? ¿Por qué me hablas si tú eres judío? Yo soy samaritana. No tenían contacto. Y de hecho, si vemos en el verso 18, el mismo Jesús parece sorprendido de que solo el que regresó
de que el que regresó era un samaritano, verso 18. No hubo quien volviera y diera gloria a Dios, sino a este extranjero. Solo el extranjero regresó. Aquí estaba un hombre que no pertenecía a la comunidad del pacto, pero que sabía que no merecía nada de Dios y que la santidad que experimentó había sido solamente por gracia. Pero hubo algo más que distinguió a este hombre de todos los demás. Él tenía fe en Jesús. Él tenía fe salvadora. Y lo sabemos por lo que Jesús le dice en el verso 19. Y le dijo, levántate, vete. Tu fe te ha salvado. Y la palabra que Jesús usa aquí es una de los términos que el Nuevo Testamento utiliza para referirse a la salvación. Porque hay algunas versiones que lo traducen como sanado. Tu fe te ha sanado. El concepto es un poco más amplio. Y aquí nos recuerda la transformación personal que produce el tener una relación personal con Jesucristo. Aquí estaba un hombre aislado de la sociedad, aislado de la comunidad de la fe, pero ahora estaba a los pies de Jesús. Ya no estaba separado de las relaciones humanas, ya no estaba separado de las relaciones étnicas, ya no estaba separado de las relaciones espirituales, sino que ahora estaba reconciliado con Dios y reconciliado con el hombre. Y el hombre se salvó en todos los sentidos de la palabra. No solamente fue limpio de su lepra, él se salvó. Recibió no solamente sanidad física, como la recibieron los otros 9. Él también recibió el perdón, la reconciliación, la vida eterna, la eliminación de toda separación y distancia entre él y Dios, que había sido causada por su pecado y por su inmundicia moral. Ahora, lo que llevó a este hombre a la salvación, lo que salvó a este hombre, lo que lo hizo estar bien tanto en cuerpo como en alma, fue su fe en Jesucristo. Y vemos que él primero ejerció esta fe cuando él clamó a Jesús por ayuda. Ten misericordia. Él estaba ejerciendo fe. Esa fue una oración de fe. Ten misericordia. Yo sé que tú puedes sanarme. Ten misericordia. Pero también ejerció su fe cuando él obedeció a la palabra de Jesús. Ve y muéstrate al sacerdote. Fíjense que el verso 14 dice que cuando ellos oyeron a Jesús, aún estaban con lepra. Cuando iban rumbo al sacerdote, fueron limpiados. O sea, tuvieron que ejercer fe. Creer en lo que Jesús les estaba diciendo. Tal vez sin entender qué les estaba diciendo Jesús. Porque Jesús nos manda a presentarnos al sacerdote. Tal vez para que el sacerdote nuevamente nos declare inmundos. Y después vamos a volver y decir, Jesús, somos inmundos, sánanos. Pero escucharon la voz de Jesús y obedecieron a su voz. Pero también fue por fe que él regresó a Jesús y adoró. Y esto es lo que distinguió al samaritano de los otros 9 leprosos. Porque ellos también fueron sanados por gracia, inmerecidamente. Pero la sanidad de esos 9 fue solamente física y no espiritual. Solo un hombre reconoció, entendió que su sanidad física, al ser fruto de la palabra de Jesús, revelaba algo acerca de Jesús. Estaba diciendo algo acerca de Jesús. Así que él regresó a Jesús y cuando lo hizo, él estaba haciendo algo más que simplemente volver a dar las gracias. Él vino aquí a confiar en Jesús. Se postró delante de él. Lo reconoció, quería algo más que sanidad física. ¿Qué quería este hombre? Quería conocer a Jesús de manera personal. Él no quería simplemente lo que Jesús podía hacer por él. Él quería a Jesús por completo. No solamente la obra de Jesús él quería la persona de Jesús.
Por lo tanto, el hombre se unió a Jesús por fe. Los otros 9 hicieron lo que Jesús dijo y querían lo que Jesús les podía dar, pero no querían estar con Jesús y tener una relación con Jesús basada en la amorosa confianza. Por lo que sabemos, nunca volvieron a Jesús. Y de eso se trata realmente este episodio. No solo hay que estar agradecido por lo que Dios hace, tenemos que venir a los pies de Jesús. Ya para concluir, no es suficiente, y presta mucha atención, no es suficiente con hacer solo lo que Dios dice. Eso hicieron los 9 leprosos. Y supongamos que podemos hacer lo que Dios dice. No es suficiente. Ni siquiera es suficiente que estemos agradecidos a Dios cuando Él nos sana de alguna enfermedad o cuando Él nos otorga alguna bendición. Eso no es suficiente. Solo podemos ser salvos si llegamos a los pies de Jesús. Si queremos a Jesús confiando en Él. ¿Cuál es tu respuesta a lo que Dios ha hecho por ti al enviar a su Hijo a morir en una cruz? ¿Cuál es tu respuesta? Ven a Jesús. Confía en su muerte y resurrección para el perdón de los pecados y para la esperanza de la vida eterna. Luego regresa dando gracias a Él por todas las bendiciones de su gracia. Muestra gratitud plena viviendo para la gloria de Dios. Entiende que Dios no te debe nada. Que nosotros le debemos todo a Él. Comenzando con nuestra adoración. Fíjese que la salvación de Jesús es eterna. Por lo tanto, su gracia exige gratitud eterna. Volvamos entonces a Jesús cada día y demos la gloria a Dios por siempre. Padre Celestial, gracias porque una vez más nos has mostrado cuán sencillo, pero a la vez cuán bello es el Evangelio. Gracias, Señor, porque nos has dicho una vez más que no se trata de lo que nosotros hacemos por ti, sino de aquello que tú has hecho por nosotros y de la respuesta que demos a aquello que tú has hecho por nosotros. Pero gracias te damos, Padre, porque la fe que tenemos es un don de Dios, es un regalo inmerecido. Permítenos ejercer nuestra fe, glorificando tu nombre, caminando estrechamente a Jesús y agradeciéndote siempre por todas las circunstancias de nuestra vida, sean las buenas y sean las malas, y que podamos confiar en que si clamamos a ti por misericordia, los matrimonios pueden ser restaurados, las relaciones padres e hijos pueden ser restauradas, nuestras relaciones familiares pueden ser restauradas, nuestra visión del trabajo puede ser restaurada, nuestra comprensión de la alegría y del uso del dinero puede ser restaurado. Padre, llévanos a los pies de Jesús. Te lo pedimos en su nombre.